En un programa anterior habíamos hablado sobre cómo la CIA se está metiendo en México por el tema de los cárteles. Y de hecho, el gobierno de Donald Trump ya está, después de esta derrota en Irán, pues está buscando intervenir en México con el tema de los cárteles de la droga. Yo creo que aquí es importante hablar un poco sobre cuál es el origen de estas organizaciones y hasta dónde está involucrado el propio Estados Unidos en lo que ocurre en México. Yo les había comentado en un video anterior más o menos de cómo se había gestado los cárteles de la droga. Lo que genera el gran mercado de droga en Estados Unidos pues son las guerras, como la guerra de Vietnam, que al final muchos estadounidenses van a ese tipo de conflictos bélicos y regresan siendo adictos a la morfina, al opio, etcétera. Y a partir de ese momento es como se genera un gran mercado de consumidores en Estados Unidos y el gobierno pues necesita, el gobierno de aquel país necesita proveer de droga a sus ciudadanos. En caso de que no lo hubiera hecho ellos, pues hubieran arriesgado a que llegaran los chinos, los de la India, los rusos, a controlar dichos mercados, y eso iba a provocar que la guerra de los cárteles no estuviera en México, sino estuviera dentro de los propios Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos cuando llega toda esta gente, todos estos soldados adictos a la droga provenientes de Vietnam? Pues decide ir con el gobierno mexicano, casualmente, para pedirle ayuda para que el gobierno de México suministre esta droga. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que en el estado de Chihuahua, casualmente, porque ahorita Chihuahua ha tomado una relevancia importante por el tema de los narcolaboratorios que estaban desmantelando los agentes de la CIA, que después fueron asesinados y que, bueno, ha generado toda una serie de tensiones sobre el por qué la gobernadora Maru Campos permitió el ingreso de estos agentes a territorio de Chihuahua sin la autorización del gobierno federal. Bueno, pues ahí en el mismo Chihuahua existía un rancho, el Búfalo, que se creó a principios de la década de los años 80, y ese rancho era operado por Rafael Caro Quintero. Ahí fue cuando se generan estos cárteles mexicanos. ¿Quién lo crea? El rancho lo crea realmente el gobierno mexicano en colaboración con las autoridades de Estados Unidos. Ahí en ese rancho empleaban 10,000 jornaleros que provenían de Michoacán, Durango, Sinaloa y Veracruz. Nada más para darnos una idea, imagínese usted un rancho donde se empleaban 10,000 jornaleros para la siembra de droga en el estado de Chihuahua a principios de la década de los años 80. Dicho rancho es el origen de todos los cárteles que existen en México. O sea, vamos, no es como que, o sea, la gente luego no se da cuenta cómo empezó esto de los cárteles, pero prácticamente fueron a crear un rancho ahí en Chihuahua, donde trabajaban más de 10,000 personas y que generaba ingresos de 8,000 millones de dólares. Era imposible que el gobierno mexicano no supiera de la existencia de dicho rancho en Chihuahua por el tamaño y por todo el dinero que movía en la economía. De hecho, se afirma que pues tanto el ejército como el gobierno del PRI de aquella época pues eran conscientes, sabían que existía dicho rancho y obviamente pues no intervenían. Era un jugoso negocio que se había creado ahí en México y este rancho funcionó hasta 1984. ¿Por qué deja de funcionar o por qué se acaba dicho rancho? Bueno, pues se acaba por un personaje que se llama Kiki Camarena, que era un agente de la DEA, que él en aquel entonces, la DEA estaba empezando y bueno, sí querían hacer su trabajo. Y este agente de la DEA, que era Kiki Camarena, pues había infiltrado y había logrado localizar este rancho, que todo el mundo sabía que ya existía, y gracias a él
el gobierno mexicano se ve obligado a desmantelar dicho rancho. Esto ocurre en noviembre de 1984. Resulta que pues el gobierno, bueno, pues muchos políticos corruptos que vivían de ese rancho del narcotráfico, porque al final los que controlaban el narcotráfico en México eran los políticos del PRI de aquella época, o sea, no eran los cárteles, eran los políticos corruptos del PRI los que controlaban el negocio del narco y lo habían creado porque Estados Unidos así se los había solicitado. Y aquí es donde cuando uno entiende la historia de los cárteles, de cómo surgen, pues te das cuenta que la guerra contra las drogas ha sido un monumental fraude en toda la extensión de la palabra. ¿Qué ocurre? Bueno, que Kiki Camarena, que fue el que denuncia este rancho y que se acaba, obviamente, pues deciden los políticos de México corruptos del PRI, pues vengarse de este agente de la DEA y pues lo secuestran, lo torturan y lo asesinan en la ciudad de Guadalajara. Hasta ahí todo el mundo diría, pues no hay forma de comprobar que los políticos corruptos mexicanos estuvieran involucrados, pero resulta que la casa donde fue torturado Kiki Camarena era la casa, bueno, de Rubén Zuno Arce, que era yerno de Echeverría e hijo de un exgobernador del estado de Jalisco, José Guadalupe Zuno. O sea, prácticamente un hijo de un exgobernador y el yerno de Echeverría fue el que puso la casa para torturar a Kiki Camarena. Allí es donde queda completamente demostrado que los políticos mexicanos del PRI corruptos eran los que controlaban el negocio de las drogas en México. Y al final, estos personajes como Caro Quintero o todos estos narcotraficantes, pues realmente eran los administradores de dicho rancho. De hecho, la Dirección Federal de Seguridad de aquella época protegía les daba credenciales oficiales a los miembros de los cárteles para que pudieran operar. Prácticamente el que controlaba el crimen organizado en México era el gobierno, el mismo gobierno, tiempos del PRI. Y esto por encargo del gobierno de Estados Unidos. Como se los comenté en un video anterior, si el día de mañana llegara un gobierno que eliminara todo el flujo de drogas de México hacia Estados Unidos, pues lo que pasaría es que Estados Unidos entraría en guerra civil. ¿Por qué? Porque los adictos se volverían locos. O sea, Estados Unidos necesita forzosamente que la droga llegue a su territorio. Necesita para calmar a su gente. Y han elegido a México como su proveedor. ¿Por qué? Porque México es el proveedor de Estados Unidos. Así nos han definido. El propio Tratado de Libre Comercio de eso va. México es un país que le provee cosas a Estados Unidos, todo lo que necesita, desde sustancias adictivas, las manufacturas e incluso las redes de trata. Todo va encadenado con Estados Unidos. Y ahí es algo que pues a todo mundo le saca de onda porque, por ejemplo, en el crimen de Kiki Camarena, más allá de que estaba involucrado gente de la familia de Luis Echeverría, también estaban los directores de la extinta Dirección Federal de Seguridad de aquella época. Y esto así ha continuado. O sea, porque el gobierno mexicano no tiene margen de combatir a los cárteles. En todo caso, lo que han hecho desde la época de los años 80, pues es administrar o crear a sus propios cárteles, darles preferencia. Y pues así le hizo Salinas de Gortari, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón. Felipe Calderón, yo creo que ahí está totalmente demostrado con el caso de Genaro García Luna, que operaba a favor de un cártel y no operaba con desconocimiento de su jefe, operaba porque su jefe lo había avalado, que era Felipe Calderón, y por lo tanto,
pues esto del narcotráfico es realmente, se crearon los cárteles, los creó el propio gobierno de México porque se lo pidió el gobierno de Estados Unidos. Los políticos corruptos dijeron, ¿por qué no? Al final del día, este era un dinero que manejaba o que generaba una gran cantidad de divisas para el país y que ser dinero del narcotráfico, pues a cada funcionario corrupto le tocaba su buena mochada y gracias a ese dinero podían financiar las campañas presidenciales. Hay gente que dice que Luis Donaldo Colosio se negó a aceptar tratos con los líderes de los cárteles y que por eso fue asesinado. Yo no creo que haya sido esa la verdadera razón de su muerte, pero bueno, es una teoría que siempre se maneja. Yo quiero explicar esto porque hay una gran hipocresía por parte de Estados Unidos cuando se habla del tema de los cárteles mexicanos. Ahora resulta que Estados Unidos sí quiere acabar con los cárteles, o al menos eso es lo que ellos están tratando de vender. La verdad es que cuando uno ve que los parientes de Echeverría estaban involucrados en el asesinato de Kiki Camarena, pues ahí es cuando todo el mundo se saca de onda. O sea, porque dices, ¿cómo es posible que la familia presidencial, bueno, de Echeverría, era una familia con un gran poder dentro del PRI, todavía en los años 80, estuviera involucrado en esa situación? Y bueno, muchos políticos del PRI de aquella época fueron los responsables de que en México se haya gestado un monstruo como lo es el narcotráfico. Y ese monstruo obedece a los intereses de Estados Unidos. Esto es importante. Yo en un video anterior también les había explicado cómo en México y en Colombia también los cárteles de la droga se han apoderado de minas de oro. O sea, ya no solo se dedican al fentanilo, al tráfico de drogas, sino también se dedican a lo que es la explotación de minas de oro y también a la trata de personas, todo lo que le puede generar diversos ingresos. Es importante hablar de este tema porque ahora que el oro se ha disparado a máximos históricos, o bueno, ha subido mucho de precio en los últimos meses, pues la duda de mucha gente es por qué México no, bueno, mucha gente dice, es que por qué permitimos que los canadienses se lleven el oro de México, porque el precio del oro y de la plata se pueden disparar, pero pues aquí en México nadie se beneficia, más allá de los canadienses y también de los grupos del crimen organizado que controlan minas. ¿Qué ocurre con ese tema de las minas? Bueno, resulta que el gobierno de Estados Unidos, la Casa de Moneda, pues le compra el oro a estos cárteles. Este es un artículo del New York Times que te habla de cómo la Casa de Moneda compra oro proveniente de minas ilegales en países como Colombia. El punto es que pareciera que es una operación de Estados Unidos, como si Estados Unidos usara los cárteles en Colombia y en México para robarnos nuestro oro. O sea, ya ni siquiera, o sea, porque los cárteles no pagan impuestos ni nada por el estilo, al menos los canadienses lo hacen. Aquí prácticamente el fisco, México, pierde todo beneficio y pues resulta que Estados Unidos maneja dicho oro. Eso es lo que te están dando a entender. ¿Qué significa esto? Bueno, que los cárteles al final pues están al servicio de Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos después viene y te dice que ellos quieren combatir a dichos cárteles. Eso es lo que ellos te manejan. Pero a ver, es que la lógica nos dice que los cárteles realmente son trabajadores de Estados Unidos. Están al servicio de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos le proveen todo lo que quiere Estados Unidos, como lo es la droga, el fentanilo, las redes de trata y el oro ilegal para que México no se beneficie ni Colombia de los altos precios del oro. Nos quejamos
en México muchas veces de que los españoles nos robaron el oro, pues ahora los cárteles lo están haciendo y Estados Unidos parece ser que los apoya. O sea, el que realmente está robando el oro, pues sería Estados Unidos, al adquirir oro que es ilegal o que proviene de dichas minas operadas por cárteles. Y por eso, bueno, hay que dejar muy en claro esto, porque luego mucha gente dice, es que el gobierno mexicano corrupto, bueno, pues aquí esto es corrupción del gobierno de Estados Unidos para beneficio de Estados Unidos. Ha habido un artículo que ha generado un gran revuelo, de que es un artículo de Los Angeles Times, donde prácticamente te hablan de que Estados Unidos estaría a punto de poner en la mira a políticos mexicanos por acusados de corrupción y también de apoyar a los cárteles. Y bueno, aquí hay que decir varias cosas. El artículo en cuestión de Los Angeles Times habla de cómo al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, pues ya le quitaron la visa. Eso es lo que afirma el artículo, no se sabe hasta este momento, pero Estados Unidos ya le habría quitado la visa al gobernador de Sinaloa debido a sus presuntos vínculos con los cárteles que operan en dicha región. ¿Qué ha dicho Ronald Johnson, que es el embajador de Estados Unidos en México? Él ha dicho que el gobierno de Donald Trump está a punto de lanzar una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado. Pero a ver, aquí hay que entender algo, porque también es importante que lo que dijo el embajador, dice que la corrupción no solo ralentiza el progreso, sino que lo distorsiona. Y que al final la corrupción es lo que puede llegar a afectar las inversiones que tiene Estados Unidos en México. Este discurso contra la corrupción lo da en un contexto donde inversores de Estados Unidos han invertido 3.300 millones de dólares en un proyecto de nombre Pacífico Mexinol para fabricar metanol. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que el gobierno de Estados Unidos lo que le preocupa son sus inversiones. Ha invertido Estados Unidos mucho dinero en México y quiere garantizar la seguridad de sus propias inversiones. Eso es lo que más les interesa. Ahora, la verdad es que Estados Unidos es bastante hipócrita con esta situación, porque ellos alegan que la corrupción ralentiza el progreso de México. Efectivamente, la corrupción ralentiza el progreso de México, pero ya cuando uno entiende la historia de cómo se generaron los cárteles en México, que es esta tragedia que todavía tenemos que cargar, pues nos damos cuenta que el principal responsable de que tengamos estos cárteles en México es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos no hubiese enviado a su gente a guerras absurdas como la de Vietnam, no tendría un ejército de adictos. O sea, el que provocó todo fue Estados Unidos al entrar en un sinfín de guerras como la de Vietnam, ahora la de Irak. O sea, cada conflicto bélico trae nuevos adictos, nuevos consumidores. Y obviamente Estados Unidos, cuando va con los gobiernos del PRI de los años 80, pues los termina por corromper. O sea, porque el negocio del narcotráfico es un negocio que maneja tanto dinero que es lo que ha terminado por corromper a toda la estructura política mexicana. O sea, porque ningún otro país en América Latina, quizás, bueno, Colombia también, pero por ejemplo en Argentina o Chile no tienen este tipo de situaciones. O sea, allá no es el narcotráfico, es un incentivo a la corrupción. ¿Por qué? Porque por el dinero que manejan. O sea, los políticos tienen dos opciones: o cooperan con los cárteles o se arriesgan a enfrentarlos con todo lo que implica. Y si cooperan, pues les dan
una gran cantidad de dinero y eso termina corrompiendo a todo el sistema. O sea, los cárteles mexicanos fueron creados por Estados Unidos con el objetivo de corromper a toda la clase política mexicana. Esa es la verdad. O sea, ahorita se quejan de la corrupción en México o se quejan de que los políticos mexicanos estén involucrados con los cárteles. Pero el que creó todo esto fue el propio Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los cárteles, los líderes de los cárteles, pues siempre iban a darle la mochada al gobernante en turno. ¿Por qué creen que Enrique Peña Nieto vive como rey en España? No porque haya tenido un sueldo de 100,000 pesos al mes. O sea, el sueldo, cuando usted es presidente, lo que menos le importa es el sueldito de 100,000 pesos al mes, porque no le va a alcanzar para nada cuando salga. Lo que realmente le deja dinero, pues es este pacto con estos grupos del crimen organizado que le van a entregar por cartadas de millones de dólares cada mes, y eso termina corrompiendo a todo el gobierno mexicano. Eso lo vimos con Felipe Calderón, con Genaro García Luna, lo vimos con todos los gobernantes de la época del PRI, desde los años 80, y esa ha sido la gran tragedia de México. Ahora, ¿qué dice el embajador? Bueno, el embajador dice que ahora sí se va a combatir la corrupción que ellos mismos han provocado que exista. ¿Por qué? Porque si no consumieran tanta droga, no habrían cárteles y no habría tanta corrupción en México. Y aquí es donde se abre esta puerta de que Estados Unidos quiere convertirse en el juez de los políticos mexicanos. Y esto es bastante grave. ¿Qué ha dicho la presidenta de México? La presidenta de México ha dicho que la corrupción, la lucha contra la corrupción, es un tema que le corresponde de forma exclusiva al gobierno mexicano y a la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados, etcétera. Lo que no se vale, ha dicho Claudia Sheinbaum, es que el gobierno de Estados Unidos, porque quiere intervenir en México, se ponga a acusar a políticos de todo tipo, acusándolos de estar involucrados con los cárteles. Ojo, yo no defiendo a ninguno. Obviamente va a haber gobernadores, alcaldes involucrados. Lo vimos como en el caso del alcalde de Tequila, que fue detenido por el gobierno de México y que, pues sí, sin duda, hay gente que está involucrada con los cárteles a nivel estatal y a nivel municipal en México. Esa es la gran tragedia del país. ¿Por qué? Porque al final los gobiernos municipales no tienen el poder para oponerse a los cárteles y terminan siendo comprados, adquiridos. O sea, la tragedia de México es que los cárteles han logrado ahora ponen alcaldes o ponen al secretario de Seguridad Pública, etcétera. Eso es lo que hacen ahora el narcotráfico y por eso es tan peligroso. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, junto con Omar García Harfuch, han emprendido una lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. Pero el riesgo que existe es que el gobierno de Estados Unidos pues simplemente empiece a calificar y decir tal gobernador está involucrado con los cárteles y es culpable. Eso es lo que no se vale de acuerdo a Claudia Sheinbaum. Pero pues yo estoy de acuerdo en que más de un gobernador y en más de un alcalde pues van a terminar cayendo. Ahora, mucha gente sueña con que caigan tantos gobernadores, etcétera. Yo la verdad, hasta no ver, no creer, no creo que Estados Unidos se atreva a tanto, porque al final del día el gobierno de Claudia Sheinbaum ha estado cooperando con el de Estados Unidos. O sea, todo lo que le ha pedido Estados Unidos, por ejemplo, ir por el Mencho, el gobierno de México lo ha hecho. Entonces, yo creo que para los que creen que el gobierno de Estados Unidos va a venir y va a secuestrar políticos mexicanos, como fue el caso de Nicolás Maduro, yo no creo que lleguemos a esa situación.
O sea, a ver algo como lo que pasó en Venezuela con Nicolás Maduro. En todo caso, lo que va a ocurrir es que el gobierno de Estados Unidos se va a esperar a que estos gobernadores dejen el cargo y a partir de ahí, pues sí, van a iniciar las investigaciones, pero ya no contra un gobernador en funciones, sino contra alguien que ya dejó el poder. O sea, este tema puede explotar en 2027 o quizás hasta un poco después. Pero bueno, lo cierto es que Estados Unidos con este tipo de notas está presionando al gobierno de México, pues sí, para que ocurra lo que tiene que ocurrir. O sea, ellos quieren intervenir más en México, pues porque la guerra contra Irán ya la perdieron y quieren meterse, pues por reservas de petróleo, etcétera. En caso de que el sistema del petrodólar se viniera abajo, buscarían recursos en México y por eso están creando esta narrativa de decir que de desprestigiar a las autoridades mexicanas, pues para justificar una intervención. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.